Damos gracias a Dios nuevamente por otra oportunidad que el Señor nos brinda de poder ser expuestos a su bendita palabra, esa palabra que Él usó por medio de la obra de su Espíritu para llamarnos a la verdadera fe, al arrepentimiento en Cristo Jesús para salvación. Vamos a estar hoy en Mateo, vamos a iniciar la lectura en Mateo 27, versículo 57 hasta el capítulo 28, versículo 15. Ponga su celular, bájale el volumen y recuerde que este es uno de los momentos más importantes, todo es importante durante el culto a Dios. Pero nuestros hermanos en la antigüedad, especialmente para los puritanos, entendían que el clímax, la parte máxima, si se puede decir, era la predicación. Nuestras iglesias se van por la música. Ruido, poco contenido y letra en la que no se canta muchas veces o no se canta la escritura. El sentimiento, el pensamiento de una persona sobre una situación. Así que ponemos toda nuestra mente y toda nuestra atención a la palabra de Dios, entendiendo nuevamente que la palabra de Dios no solo es poderosa para llamar a aquellos que conforme al decreto de redención serán llamados, valga la redundancia, a salvación, sino que esa palabra continúa obrando en nuestros corazones. Jesús dijo en Juan capítulo 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que esa palabra continúa renovando nuestros pensamientos. Leemos en Mateo 27, versículo 57 hasta Mateo 28, versículo 15. Va a ser una lectura un poco larga. No vamos a entrar en cada aspecto hoy. Voy a tocar una parte, me voy a centrar en una temática importante y luego tal vez el domingo que viene, Dios mediante, entraremos posiblemente esta misma porción para entonces contemplarlo desde otra óptica. Hay dos puntos muy importantes y creo que no tendría el tiempo si trato de abarcarlos los dos en un mismo servicio. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, observe el epíteto, el nombre con el que van a señalar a Jesús. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, nos acercamos con humildad, con reverencia, con mansedumbre a tu palabra, reconociendo que es tu consejo, que es la revelación que tú, Padre, tuviste a bien dar, otorgar a aquellos santos hombres para compartir, Padre, el consejo, aquella buena voluntad, aquel plan eterno con que tú, oh Dios, Padre Santo, dispusiste todas las cosas para tu gloria. Aquel plan a través del cual llamarías a un pueblo por gracia. Y te damos gracias porque un día como hoy, ese pueblo, Señor, distribuido sobre la faz de la tierra, unos a unas horas, otros a otras, escucharán tu bendita palabra. Solicitamos nosotros, los que estamos aquí en este lugar, que nos permitas atender a la misma con humildad, que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y sobre todo un corazón bien dispuesto a obedecer. Pues reconocemos que podríamos ser solo oidores olvidadizos y queremos ser hacedores de tu bendita palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en que tu iglesia es edificada, en que tu nombre es exaltado y que aquellos que en tu gracia continuarán siendo llamados al arrepentimiento podrán escuchar una vez más el evangelio y tu espíritu obrando en el corazón los llamará a la única fe salvadora sobre el único mediador dado entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que Él sea la gloria, que Él sea la honra. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La porción que corresponde al día de hoy es una rica en información y de hecho Mateo ofrece posiblemente uno de los relatos en algunas partes más breve que los otros evangelistas. En el caso de Juan da un sinnúmero de detalles que Mateo omite. Y la razón de ello, cuando se mira la escritura en lo que se llama una visión sinóptica comparativa, que por lo general esa visión comparativa comprende de Mateo al evangelio de Lucas, porque siempre ya hemos dicho que Juan es un evangelio un tanto diferente en un sentido, en su estructura, pero Mateo, Marcos y Lucas tienen unos relatos muy parecidos. Así que siempre es bueno, no lo vamos a hacer hoy, poder mirarlo en esa visión
conjunta donde Mateo en este caso ofrece en algunas ocasiones del relato menos información, y vamos a enfocarnos en lo que entendemos es el enfoque particular en la narración de este evangelio conforme ha llegado este momento de la resurrección de Jesucristo. Y continuamos viendo en Mateo esa división, si podemos verlo, entre los hombres, aquellos que por la gracia de Dios les es dado oír el evangelio, venir a la fe, al arrepentimiento, con sus altas y bajas como los discípulos, pero permanecen allí por la gracia de Dios. Y aquellos que, no obstante o no importando toda la información, todos los acontecimientos, todo lo que se les pueda argumentar, decir, exponer, no creen. Lo que vemos es un proceso por lo general en ese tipo de personas de dureza, como tal y la Escritura afirma. Y hoy nos vamos a centrar en la parte de cómo es posible a este punto, a estas alturas en la narración, ya finalizando el Evangelio de Mateo, que este liderato judío, teniendo testimonio, no de un predicador, no de las mujeres que anunciaron y les compartieron que Jesús había resucitado, sino de la propia guardia que ellos habían solicitado a Pilato para sellar la tumba, para asegurarse, según ellos, de que los discípulos no fueran a robar el cuerpo y luego vinieran con la mentira de que había resucitado. ¿Cómo es posible que ese liderato, teniendo el testimonio directo, las mujeres no vieron lo que sucedió, llegaron y ya la piedra estaba removida, Cristo no estaba? Sí lo van a ver posteriormente en el camino, como vimos, y le van a adorar. Pero aquellos que escucharon el terremoto y habrán visto en medio de la oscuridad, la iluminación, los ángeles, todos aquellos acontecimientos que dice que los llenó de pavor, de terror, estaban aterrorizados. Fueron ellos los que fueron a estos líderes a comunicarle lo que había sucedido. Y uno esperaría ante tal escenario que tal vez a este momento, si faltase algún argumento, hubiese alguna duda con relación o con respecto al testimonio a quién era Jesús, este fuese el punto que disipare todo y que ellos se lanzasen de rodillas y pidiesen perdón. Nos hemos equivocado, no tuvieron ni tan siquiera el punto, no llegaron ni al punto de Judas, el hijo de perdición, que aunque en ninguna ocasión se nos dice que se arrepintió en el sentido de venir a la verdadera fe y venir a Cristo y pedir perdón a Cristo directamente, o haber hecho algo más allá de entregar el dinero y aseverar que había mentido, que había entregado a sangre inocente. Este liderato judío, estos principales ancianos, fariseos, no solo no se arrepintieron, sino que vemos que le hacen una acusación nuevamente ante Pilato para que les ponga su guardia. Y es que aquel engañador, refiriéndose a Jesucristo en el versículo 63, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Ellos recordaban lo que creían y lo interpretaban a la luz de como querían en su momento dado. Porque estas palabras, si las vemos en el Evangelio de Juan, donde Jesús habló directamente a la audiencia, no a sus discípulos, de que habría de resucitar, posiblemente el primer momento que los evangelios registran se halla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. El Evangelio de Juan anuncia o muestra dos ocasiones en que Jesús entra y purifica el templo.
Y en la primera ocasión en que Jesús lo hace, que está contenida en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, vaya conmigo, mire lo que sucedió. Evangelio de Juan, capítulo 2. Para tomar el contexto, vamos a iniciar en el versículo 13. De hecho, sucedió dentro de una Pascua, tal y como estaba sucediendo en aquel día. Jesús muere, es el Cordero Pascual, ya hemos hablado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo él un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, no antes, observe lo que dice Juan. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que según el Evangelio de Juan, ese primer incidente o esa primera comunicación se había dado en Juan capítulo 2, versículos 13 en adelante, en aquella primera Pascua donde Jesús purifica el templo. Sin embargo, las escrituras muestran que Jesús estuvo continuamente aseverando que él habría de resucitar al primer día en este evangelio. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 12, desde temprano en el evangelio, podríamos decir más o menos a mitad en el evangelio, Jesús afirma que se habría de levantar o resucitar al tercer día. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted observa la perícopa o el encabezado que está encima del versículo 38, dice: la generación perversa demanda señal. Ellos habían pedido señal. ¿Quiénes? Vamos al versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, este mismo liderato, que escuchando en Mateo capítulo 28 el testimonio explícito de la resurrección de Cristo, no creen. Pero si regresamos y vamos en una lectura de Mateo y no perdemos lo que Mateo viene diciendo, ya ellos habían en un momento dado pedido una señal. Y esta fue la señal. Mire lo que la escritura dice: Maestro, deseamos ver de ti señal. Versículo 38 al final. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal.
Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ellos piden una señal para creer en él. ¿Y qué señal les da Jesús? Jesús pone todo el peso de la evidencia de su testimonio en un punto. Coloca toda la credibilidad de quién él es en un solo punto. Voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Porque como estuvo Jonás nuevamente, versículo 40, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 21. Así que ellos habían pedido una señal, ya Jesús le había dicho cuál era la señal que él les iba a otorgar. Y es la señal, miren lo maravilloso de la Escritura. Ellos le piden una señal. Y Jesús le da una señal que nadie daría. Voy a morir y voy a resucitar. Se cumple esa señal en Mateo 28. Le dan las nuevas de lo que ha sucedido en la tumba. Pero esa señal que Jesús cumple, tal y como él dijo, esa señal no sirvió para llevar a los principales líderes a una fe salvadora. ¿Recuerda el domingo pasado? Estuvimos viendo y fuimos hasta la carta a los Corintios en el capítulo 2, cómo la salvación llega a aquellos que en la gracia de Dios llama y señala. Porque solo el Espíritu de Dios puede darnos a conocer lo que hay en la voluntad, en el plan de Dios. Y lo hace en aquellos que Él resucita de entre los muertos. Es el Espíritu Santo quien nos muestra quién es Cristo, quien nos guía a Cristo. No es algo que es el resultado o el producto de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, de haber tomado una buena decisión, sino de la obra de Dios. La Biblia centra el aspecto de la salvación y los ejemplos que da son ejemplos no de ayuda, sino de Dios actuando completamente y de manera soberana. Resucita muertos, los ciegos reciben la vista, los paralíticos caminan. Ninguno de ellos podía ayudar a Jesús. Son actos de Dios en los que Dios interviene, y cuando interviene se evidencia la intervención de Dios. No hay manera de decir que uno ha nacido de nuevo sin que no se vea un cambio en nuestra vida. Pero el primer cambio no es tanto en cuestión de conocimiento, somos llamados a crecer en la gracia. El aspecto que inicia la salvación es el que Dios nos dé ojos y oídos para poder atender aquello que antes aborrecíamos, o que despreciábamos, o que menospreciábamos, pero que ahora comenzamos a amar por la gracia de Dios. En el capítulo 16, Jesús también le dijo a sus discípulos en el versículo 21 lo siguiente. De hecho, según en Mateo, este es el momento en que Jesús, con toda claridad, comienza, y lo vamos a ver, a dejarle saber a sus discípulos que es necesario que Él fuese arrestado, que fuese menospreciado, que muriese y que resucitase. Aunque los discípulos a este punto no lo entendiesen, la realidad es que Jesús se los había comunicado, y que lo que no entendieron en un momento lo entendieron después. Lo acabamos de ver en Juan capítulo 2. Jesús dijo aquellas palabras en la primera ocasión que Él limpia el templo, pero ellos no lo entendieron hasta dónde, hasta qué punto, según Juan, hasta que resucitó. O sea que ellos tuvieron
ciegos en ese sentido, o no comprendieron ellos por los 3 años o 3 años y medio que estuvieron con Jesús, sino fue posterior a la resurrección que entonces entraron en entendimiento y dijeron, oh, esto fue lo que el Señor nos había dicho. No me quiero salir del tema, pero haciendo un paréntesis, así pasa en nuestra vida. A veces queremos leer un pasaje y siempre poder entender todo a profundidad, y no sucede de esa manera. Y a veces hasta nos frustramos y paramos la lectura de la Escritura y pensamos que tener un devocional diario y sacar tiempo para orar y pasar un tiempo en la Escritura de oración no es tan significativo, porque parece que no avanzamos como quisiéramos o no entendemos tanto como quisiéramos entender. Pero esa palabra de Dios siempre va trabajando. Y aunque al momento pueden haber días que parezca oscura, siempre va a haber algún momento en que esa palabra, como Jesús le dijo a sus discípulos, Él la va a volver a traer y nos va a dar entendimiento. Pero nunca vamos a poder tener luz sobre algo que nunca hemos escuchado. En Mateo capítulo 16, versículo 21, le dijo Jesús a sus discípulos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y sabemos que Pedro no entendía por qué Jesús debía morir. Puede ver posteriormente la narración y va a tratar, como muy bien dice que Pedro intentó reconvenirle, tratar de persuadir a Jesús de que si en Jerusalén iba a morir, ese no era el lugar para ir. Pero ese era el lugar para ir. Porque ese era el lugar donde el Cordero Pascual había sido ya predeterminado para dar su vida, para salvar a aquel remanente que en la gracia de Dios sería llamado a salvación. En Mateo 17, versículo 23. Voy a leer el 22, pero es el 23. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, después de resucitar, los llamó y les dijo que Él se iba a encontrar con ellos en Galilea. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo anteriormente, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 20, versículo 19. Una y otra vez Jesús estuvo anunciando la señal, lo importante que era, lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder en Jerusalén. Mateo 20, 18 y 19 dice: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Fíjese que va en aumento, va dando nosotros detalles. No solo que iba a ir anteriormente y que iba a traer problemas, ahora le está identificando con quiénes tendría el problema y quiénes le condenarían a muerte. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles, entiéndase, en este caso ya sabemos que será los romanos, directamente a Pilato, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea que Jesús, toda esa burla que hemos visto en estos capítulos previos, capítulo 27, Jesús ya les había hablado a sus discípulos. En Mateo capítulo 27, entonces llegamos a la referencia donde ellos se acordaron, no los discípulos, sino este liderato. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días debo corregir, resucitaré. Así que este liderato había pedido una señal, Jesús les había dado la señal, la resurrección. Jesús ha resucitado, todo claramente señala, apunta
a que se ha cumplido la escritura, que Jesús es quien Él dice ser, porque Él había colocado todo el peso de su credibilidad en un solo punto. Ha cumplido ese punto, pero aún cumpliéndolo, ellos que lo acusan de engañador, son ellos los que van a engañar al pueblo. O sea, no hay manera de no ver el contraste entre lo que se dice en el versículo 63, donde ellos lo acusan de engañador, porque ellos entienden que Él no va a resucitar. Ellos no lo creen en ese punto, obviamente. Por eso mandan a colocar una guardia, vigilancia. Le dicen a Pilato, mira, este hombre es un farsante. Hay que asegurar esa tumba. Sus discípulos pueden venir y de hecho creemos que van a venir. Van a robar el cuerpo y luego van a proclamar que resucitó. Y esto va a ser el postrer estado, o sea, va a ser peor lo que van a decir de su muerte no habrá corregido nada. Va a traer un problema mayor. Es que ahora se va a anunciar que Jesús resucitó. Si fuese que todavía una vez más a ese punto ellos tenían duda, fueron sus propias personas las que les van a testificar. Y lo que costaba a ellos. Era el testimonio de alguien cuando se colocaba una guardia para velar a un preso y por alguna razón ese preso se escapaba o algo sucedía, esa guardia pagaba con su vida. Ese era el costo. Estas personas no salieron de allí a arriesgar su vida. Salieron temblando, llenos de miedo. Le testifican y este liderato les va a decir, versículo 12, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados. O sea, van a sobornar a los soldados. Claro, ellos se van a dejar sobornar. Por una parte les conviene si se sabe que Jesús no está en la tumba y que aparentemente alguien se lo robó. ¿Cómo van a explicar? Y por otro lado, cubriéndose ellos y tal vez pensando solo en su vida ahora, también podían recibir una compensación y una muy buena compensación. Porque dice que le dieron buena plata. Entonces se cambió. Ellos le mandaron a cambiar la versión de los hechos. Mira lo que estamos hablando para hacerlo más dramático. Tenemos el pensamiento de que aquellos que conocen algo del Evangelio, que han escuchado, que han estado en la iglesia, que han leído algo de la Biblia, de alguna forma o manera están más prestos, más capacitados. Y lo podemos entender en un plano humano. Pensamos, si ellos han escuchado algo, debe ser más fácil la comunicación del Evangelio. Hay una base, hay un puente, hay una información que podemos utilizar para adelantar. Si habían personas en el tiempo de Cristo que se les debió haber hecho en un sentido más fácil, poder reconocer, entender lo que Jesús declaraba, porque tenían mayor conocimiento, mayor experiencia. Eran las personas de oración, eran las personas que se dedicaban a la vida religiosa. Era este liderato. Pero hay que hacer la salvedad de que Mateo inicia, y creo con todo el propósito, señalando que uno de esos hombres dentro de ese liderato, al menos uno de ellos, podríamos unir a Nicodemo, como se hace en la narración de Juan, pero al menos en Mateo, cuando iniciamos la lectura, dice, cuando llegó la noche, versículo 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
¿Lo sabían los demás? Quiero darle la contestación. Vaya conmigo a Juan 19:38. Si al momento el testimonio de José de Arimatea no era claro, en este punto va a arriesgar su vida en un sentido o su relación con ese alto liderato. ¿Por qué? Porque creo que sería imposible que no se diese a conocer posteriormente que José de Arimatea junto a Nicodemo habían ido a pedir el cuerpo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Observe que Juan también le llama un discípulo. Dice, pero secretamente, ¿por qué? Por miedo de los judíos. ¿Qué judíos? De este liderato que había condenado a muerte a Jesús. Le tenía miedo a aquel grupo, sabía hasta qué punto aquel grupo, hasta dónde podían llegar aquellos líderes. Y no se atrevía a explícitamente proclamar lo que él creía. De hecho, Lucas nos da algún dato también interesante sobre este particular. Y vaya conmigo a Lucas capítulo 23. ¿Por qué estamos contrastando a José de Arimatea con el resto del liderato? Porque no estamos diciendo que todo el liderato explícitamente, no hubo uno solo que en la gracia de Dios no fuese llamado a salvación. Los evangelios al menos señalan que José de Arimatea, aunque fuese en ese momento dado, no consintió con lo que había sucedido. Tal vez no se expresó antes, no tuvo el valor, lo que fuese, por miedo, como asevera Juan. Pero en este momento ya salió del secreto y dio un paso adelante. Y fue en su nombre, era un hombre rico. Y fue posiblemente con otro rico, con Nicodemo, a pedir el cuerpo. Que de hecho la narración dice que cuando fueron a pedir el cuerpo, Pilato se sorprendió. Porque lo acababan de crucificar. No llevaba mucho tiempo en la cruz. ¿Cómo era posible que hubiese muerto? Si ve el relato en el capítulo 19, este liderato pidió que a Jesús le rompiesen las piernas, le quebrasen las piernas, porque ellos no querían que Jesús durmiese el cuerpo de allí en la cruz, por la celebración que había de la Pascua, y la manera de llevarlo a la muerte más rápido era romperle las piernas. ¿Por qué? Porque cuando estaban crucificados, básicamente podían sobrevivir, algunos hasta por varios días, porque podían hacer algún tipo de fuerza con sus pies para lograr algún tipo de respiración. Porque el problema principal era la asfixia, lo que también provocaba problemas y daño al corazón, y terminaban muriendo. Pero al romperle las piernas no podría buscar la respiración y moriría, esa es la razón. Pero no le rompen las piernas porque la Escritura había dicho que no le tocarían ninguno de sus huesos. Y Juan dice que se cumple en ello la Escritura. Hay mucha información. Pero nada de esto sirvió, nada de ello lo pudieron ver aquellos líderes. Pero mire lo que dice sobre este José de Arimatea en Lucas capítulo 23. Y nos vamos a dirigir al versículo 51. Voy a leer el 50 para que vean que era parte de ese concilio. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, del cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Porque a unos pocos les he dado por Dios la gracia de ver a Cristo. José de Arimatea no vio, nadie fue a testificarle la resurrección. Solo fue a pedir el cuerpo. Porque como un judío esperaba, para un judío la muerte es importante.
y el cuerpo específicamente. Básicamente el proceso del sepelio, como lo hacemos y por qué nosotros hasta se gasta tanto dinero en tratar de colocar el cuerpo en un lugar y que hasta cierto punto se preserve por un tiempo, es más que un duelo. Es que en la salvación, en la tradición que viene del cristianismo, el cuerpo es parte de lo que Dios va a levantar de los muertos, y el entendimiento era que ese cuerpo había que preservarlo. La Escritura dice que Dios no necesita el cuerpo en 1 Corintios capítulo 15, pero esa es la razón por la que usted va a ir a las iglesias antiguas y va a ver que básicamente usted ve una iglesia y al lado está el cementerio. Porque los cristianos eran sepultados en el cementerio cerca de la iglesia porque esperaban que la redención del cuerpo, el cuerpo que sería levantado. En otras palabras, que la salvación que el Evangelio plantea, afirma, señala, no es una salvación solo del alma, del espíritu. Incluye la totalidad del ser. Nuestro cuerpo será levantado, dice la Escritura, incorruptible. Lo afirma claramente Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice que los creyentes tendrán un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. Lucas 23, 51. Arimatea, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Ve por qué es importante hacer una lectura sinóptica y ver los otros evangelios? Porque este hombre que estaba oculto, con miedo, con terror, se dio cuenta que a quien único se debe temer es a Dios. ¿Con cuántos temores vivimos los hombres? Temor a equivocarnos, temor a la aceptación, temor al rechazo, temor a no vernos como la cultura dice que debemos vernos. Temor a mil cosas, temor a la muerte, a una enfermedad, temor a perder el trabajo. ¿Con cuántos temores vivimos los hombres? Pero para poder tener temor de Dios, un temor de Dios bíblico, donde reconocemos que la paga del pecado es muerte, pero no se quede en un asunto solo de un temor a Dios, porque Dios puede castigarnos, sino en un temor también reverente, que nos lleva a adorarle, a amarle, a buscarle, a pesar de que no somos y lo sabemos, todo lo que debemos ser. Ninguno de nosotros conforma la norma. Pablo en su tiempo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y ahí estamos. José de Arimatea, en este momento dado se acabó el miedo, se acabó el ocultarse, se presentó, pidió el cuerpo. Lea la historia. Pilato se sorprende, ¿cómo es posible? Jesús no pudo haber muerto. Manda a preguntar al centurión, le dice: sí, ya murió. Juan testifica: yo lo vi cuando llegaron a él, no le rompen las piernas, se dan cuenta que está muerto, pero bueno, vamos a confirmarlo. Una lanza cruza su costado. ¿Y qué sucede? Se cumple Zacarías capítulo 12, donde dice o habla de la muerte de Jesús y dice: mirarán a aquel que traspasaron. Todo se había cumplido. Y el punto es que las personas más capacitadas, entendidas, llamadas a compartir ese evangelio, estaban totalmente ciegos. Totalmente ciegos. Le pregunto, ¿por falta de información? ¿Porque nadie fue a presentarse con una buena apologética?
porque alguien no fue muy elocuente. Mira lo que la Biblia describe, cómo está el hombre en su estado caído. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Es cierto que la Escritura dice en el Antiguo Testamento que especialmente en libros como el profeta Ezequiel, entre otros, que cuando Dios levantare un atalaya, que cuando Dios levanta un hombre de Dios para testificar la palabra de Dios al pueblo y ese hombre no habla, y si él ve que viene juicio, no habla de juicio, y si él ve el pecado, él no señala el pecado, él va a ser culpable delante de Dios por la sangre de ese hombre que muere. Es cierto. Pero la Biblia también reconoce y señala a la vez que ese hombre que muere no muere porque no escuchó meramente la señal. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que va a acontecer. A nosotros nos corresponde señalar, hablar el evangelio, testificar las buenas nuevas. Si ha de haber salvación o no haber de salvación, eso no está en nuestras manos. Pero no debemos tener miedo a testificar. Y la Biblia habla de esa responsabilidad que hablaremos el domingo que viene. De que lo que aconteció era un llamado también de los discípulos a levantarse, a alegrarse, a testificar y a anunciar. Y la responsabilidad de la iglesia sobre el anuncio de la resurrección. Pero en este momento dado nos corresponde o estamos evaluando cómo es posible que no faltando algo que faltase, aquel liderato no podía creer. ¿Falta alguna información? ¿Es nuestra culpa? En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice la Escritura de la siguiente manera. Yo le invito posteriormente que lea del 18, no menos hasta el 32. Yo no voy a entrar en todos los versículos, solo en este momento el 18. Mire lo que dice la Escritura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Quiero que observe que no dice que la ira de Dios es algo que va a suceder al final de los días. Pensamos en la ira de Dios como algo que vamos a enfrentar o que el no creyente va a enfrentar cuando muera. Pablo no presenta el tema de la ira como algo que el hombre va a enfrentar cuando parta de este mundo, sino como algo que lo afecta en su presente, que lleva a un hombre a estar bajo la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Falta de piedad. ¿Y qué es piedad? Devoción, temor a Dios. Usamos la palabra impío, pero muchas veces no la entendemos. Un impío es una persona no piadosa. Y la piedad tiene que ver con devoción, con entrega, con adoración a Dios. O sea, personas que para ellos Dios no es importante, a Dios no hay que adorarlo. De hecho, no creo ni que exista Dios o creen que no existe Dios o como sea. Contra toda impiedad y ¿qué? E injusticia. Y aquí la palabra injusticia no es meramente de hacer juicios sobre algo, sino de caminar de la rectitud, principalmente de saber lo que es correcto, pero deliberadamente andar y decidir por lo malo. Y muchas veces nos pasa, a veces hasta los cristianos, que erramos no necesariamente no porque no sepamos hacer el bien, sino porque en algún momento de nuestra vida deliberadamente, por las razones que sean, decidimos o determinamos ir contrario a la voluntad de Dios. Dice una injusticia de los hombres, pero mire cuál es la injusticia mayor a la que aquí habla. No es una injusticia de decidir sobre lo bueno y lo malo en cualquier punto.
Esta es la injusticia que da paso a la impiedad. ¿Cuál? La de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad que el hombre busca ocultar, tapar? Porque a veces hablamos de que los impíos no entienden. Y no entienden en términos de que no pueden entrar en un entendimiento que los lleve a Cristo. Pero no son tontos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. No es lo que llamamos esa revelación especial, esa comunicación directa al corazón del Espíritu, por causa del Espíritu de Dios, donde nos muestra, nos enseña su palabra. Pero sí hay un entendimiento que tiene el hombre natural. Que Dios se lo manifestó. ¿Cuándo Dios se lo manifestó? ¿Cómo Dios se lo manifestó? Lo dice el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, observe cómo Dios lo dice, no como nosotros queremos entenderlo. Se hacen claramente visibles. No estamos hablando que el conocimiento de la creación pueda llevar a un hombre por sí solo al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que Pablo está argumentando, lo que Pablo está afirmando es que la propia creación, lo creado, evidencia, muestra, testifica, señala, apunta, como usted quiera, la grandeza de Dios. Todo está creado con perfección, con diseño. Nada es el producto de la casualidad, de la nada. Y ese hombre inteligente y racional, no creyente, puede verlo. Puede ver que todo apunta a que alguien dio inicio a inteligencia. Pero, a él no le conviene la verdad. Porque esa verdad señala su impiedad. Por eso él oculta la verdad. Para justificar. Usted sabe lo que estamos viviendo. Hay una revolución completa en el mundo. Hay una revolución en nuestras iglesias. Hay una pastoral totalmente desenfocada de las Escrituras. De un evangelio social. Como si el problema de Dios fuera un problema de política, de raza, de género. Y lo que hacen es dividir la iglesia. Lejos de llamarla a la unidad, lo que hacen es fragmentarla más. Implosionarla desde adentro. Pero ¿por qué ocultan la verdad? Porque si Dios no existe, si esa premisa es válida y pudiera ser afirmada, entonces, ¿quién tiene derecho a señalarme? ¿Bajo qué ley sería culpable? Entonces la muerte de Dios es conveniente para el impío. Porque bajo la muerte de ese Dios, entonces ese hombre puede seguir rigiendo y viviendo y creyéndose que Él es el dueño y el Señor de su vida. Aquel liderato le convenía la muerte de Jesús en todo el sentido. No solamente en un sentido emocional, en un sentido social, político, religioso frente al pueblo. Negar la verdad que a todas luces no se podía negar, pero que el pueblo no sabría, pues porque le vendrían a contar una historia diferente, y como Mateo termina diciendo, esta historia afectó
Yo no sé si usted ha escuchado, pero hay varias teorías de que Jesús no resucitó. ¿Y qué fue lo que realmente sucedió? Que no es tema, tal vez para otra ocasión. Pero es doloroso, es duro pensar que la primera teoría que se presenta para tratar de anular la verdad, la realidad de que Cristo es quien Él dijo ser, que lo que Él dijo que iba a suceder se cumplió, que Él dijo que era la vida y que nadie le quitaba la vida, que Él la ponía y la volvía a tomar, porque ese mandamiento había tomado del Padre. Y que especificó el día en que se levantaría de los muertos, y ese día se levantó de los muertos. Escuche, José de Arimatea, lea los evangelios, tuvo que enviar a que rodaran la piedra. No era una piedra tan siquiera que él o Nicodemo podían rodar. La palabra que en griego se utiliza para hablar no es que rodaran la piedra, fue traspuesta, quitada, levantada y colocada en otro lugar. Algo que ningún hombre podía levantar. Y que si hubiesen artefactos para levantarla y colocarla en otro lugar, requerirían de un mecanismo y de traer algunos, no sé, ingenieros para ver qué se podía construir allí, hacer algo como aquello. Todo apuntaba a que Cristo era quien Él dijo ser. Pero ellos no quisieron creer. Yo no sé cuál sea la excusa si usted está aquí para tratar de argumentar y de decir, de afirmar, de creerse usted mismo el cuento, que Jesús no es real. Yo sé que el tiempo va pasando, pero déjeme decirle algo, porque es que el cristianismo recibe tanto ataque y muchas veces los cristianos no nos sabemos defender por no saber la Escritura. Este acontecimiento que estamos leyendo sucedió en tiempo y espacio. Y usted dirá, ¿qué de significativo tiene ello? Pues mucho. Porque en el mismo lugar donde Jesús fue detenido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado, Jesús se va a levantar de entre los muertos y es allí, no en India, no en Rusia, donde los discípulos, ahora apóstoles, se van a levantar a testificar que había resucitado. Es fácil hablar del evangelio donde nadie puede buscar la información, nadie puede corroborar lo que estamos diciendo. ¿Quién puede saber si realmente había pasado? Oiga, pero predicarlo, y mira el tiempo que había sucedido. Jesús resucita. Está 40 días apareciéndose a sus discípulos, debo decir, según Hechos 1, con hechos innegables, indubitables, de que había resucitado. Asciende al cielo al día 40. 10 días después del 40, al día 50, era la fiesta de Pentecostés. Y en Pentecostés, aquellos hombres que se habían ocultado por algún momento dado, aquel hombre que había maldecido y que había negado a Cristo, aquel hombre se levanta y le dice a sus hermanos, aquí ninguno se haga el tonto, porque todos sabemos lo que ha acontecido en Jerusalén. Y conocemos de Cristo y de las maravillas y de los prodigios que Dios hizo por medio de Él delante de vosotros, de lo cual vosotros sois testigos. Pero Dios lo entregó de acuerdo a su predeterminado y anticipado conocimiento. Y ustedes lo entregaron en mano de inicuos, crucificándole. Pero Dios le ha levantado de los muertos. Si los discípulos se habían robado el cuerpo, si era cuestión de parar el cristianismo y decir, miren, aquí está, aquí le presentamos, aquí está el cuerpo. No resucitó. Hace 2000 años que nadie ha podido encontrar el cuerpo. Y nunca lo van a encontrar. Porque resucitó de entre los muertos. Entonces no hay excusa. El problema no es de falta de evidencia.
El cristianismo no se dio en un rincón guardado, escondido, del cual nadie tiene conocimiento. Aprovecho para decirle a algunos de nuestros hermanos que tal vez piensen que lo que predicamos y afirmamos como cristianos se basa solo en la Escritura. Es cierto, esta es la base y esta es toda la verdad que necesitamos, esta es la autoridad para los creyentes, pero quiero que sepa que hay evidencia histórica, extrabíblica, que claramente señalan que Cristo vivió, que resucitó, que la iglesia comenzó a adorar el primer día de la semana, cuando se reunían y adoraban el sábado, porque fue el primer día de la semana en que Jesús había resucitado de los muertos. Todo eso está testificado en la historia, consta en los libros, consta en los anales de la historia. O sea que el cristianismo no es algo que alguien se escribió una historia y alguien nos ha hecho creer esta historia. Y hemos creído esta historia. Y nos conviene creer esta historia. Para tener un escape a nuestros pecados. Algunos dirán a nuestro karma, a nuestra maldad y buscar un escape. No estamos buscando un escape. El cristianismo plantea que no hay escape. Que todos pecaron y estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Que por causa de que ni uno podía y pudo vivir de acuerdo a Dios, Dios había destinado que su Hijo viniese y cumpliese y satisfaciese la ley, para que Él fuese el que justifica al impío. Y ese impío soy yo, ese impío eras tú. Si por la gracia de Dios hoy hemos venido a conocer que Cristo es quien Él dijo ser, el Salvador. Si hoy entendemos por qué Él se dio y murió cuando sus apóstoles todavía no entendían completamente, es porque Dios ha traído salvación. Crezcamos en la doctrina, amados. Crezcamos en la fe. Aprendamos a vivir una vida consagrada a Dios. No estamos viviendo una falsedad. Si fuese una falsedad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Yo estoy perdiendo el tiempo, le estoy haciendo perder el tiempo y usted aquí vino a perder el tiempo. Porque cuando se toque el asunto de la resurrección, para finalizar en 1 Corintios 15, Pablo asevera, o Dios a través de Pablo, que si Cristo no resucitó, vana resulta nuestra fe y anula toda esperanza. Y estamos en nuestros pecados. No ha habido redención. Estaríamos en espera de un redentor. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Cumplió su palabra. Las Escrituras lo recogen. Y aquellos a quienes por la gracia de Dios le he dado un corazón diferente para poder tener ojos y oídos para ver, ese testimonio es lo suficientemente poderoso para llevarlos a reconocer la verdad de sus pecados y a la vez reconocer que Jesucristo es el único Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es poderosa. 28 capítulos donde Mateo, por medio de tu Espíritu, plantea la realidad, el hecho de que aquel que fue anunciado por los profetas, la simiente anunciada a Abraham, el rey prometido a la casa de Judá, David, habría venido al mundo. Se le dio nombre Jesucristo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y hemos visto el desarrollo de ese evangelio, de ese momento de la encarnación y todo lo que ha venido sucediendo, cuyo propósito principal era que Jesús viviese una vida santa mientras anunciaba el cumplimiento de las profetas y cumplía aquellos eventos que se habían anunciado previamente.
murió y resucitó como Él mismo aseveró. Y hoy, después de 2000 años, todavía hay un testimonio viviente. Su iglesia. La Biblia dice que hay una unidad mística, por así decirlo, donde Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y cada verdadero creyente es parte del testimonio de la realidad de que Cristo resucitó. Porque la resurrección plantea no solo la validez de quién era Cristo, sino de que la ofrenda por el pecado fue aceptada. Y esa es la razón por la cual continúan siendo llamados hombres de la muerte a la vida. Porque aquel que venció ha determinado dar vida a muchos muertos, a los cuales continúa llamando por medio del Evangelio. Yo te pido, Dios, de manera especial, Padre Santo, que tu palabra, que ha sido expuesta, sirva por medio de la obra de tu Espíritu, como guía, como luz, para ya continuar llamando a hombres al arrepentimiento de sus pecados y a la fe única en Cristo Jesús. Te damos gracias por la obra que has hecho en nuestra vida. Y si hubiese alguien en medio nuestro que todavía, Señor, la luz no ha salido de las tinieblas y ha venido a la luz admirable, y tal vez hoy es el día que esa persona ahí en lo más profundo de su vida, de su corazón, de su alma, pueda confesar delante de ti, primero en la intimidad contigo, posteriormente públicamente, que renuncia a vivir esa vida apartada en sus pecados, en esa impiedad, y que viene a la fe, a la única fe, a la sola fe en Jesucristo. Te damos pues gracias, Señor, por tu bendito evangelio, y porque el levantamiento de aquella vida es la base y la razón de por qué todavía muertos continúan siendo levantados. Te damos gracias por el poder maravilloso de ese evangelio que no descansa en las palabras de un hombre, sino en tu decreto eterno de salvación, en la obra gloriosa de Cristo en la cruz y en el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, regenerando corazones de piedra, cambiando esos corazones de piedra a corazones de carne. Señor, nos presentamos a la mesa para comer del pan y de la copa, para hacer memoria nuevamente del evangelio. Un evangelio no solo que apunta al pasado y que muestra el cumplimiento allí, sino que también se proyecta a las glorias venideras, y en especial ese momento que aguarda a tu iglesia, tu venida. Permitas tú que con gozo podamos participar de la misma. Señor, ninguno de los que estamos aquí estamos sin pecados. Todos de una manera u otra pecamos. Y si fuese por no tener ningún pecado, posiblemente nos sentiríamos totalmente indignos para comer de la mesa. Perdona nuestras ofensas, pues están delante de ti. Y ojalá que cada uno de nosotros en nuestra intimidad pueda confesar y apartarse del mal. Pero permítenos, oh Dios, comer con gozo y alegría, sabiendo que nuestra salvación no ha sido realizada por algo que nosotros hicimos, que realmente no descansa en nuestras obras, aunque nuestras obras pueden dar testimonio de que hemos sido salvos, sino que descansan única y exclusivamente en aquel que su vida dio para salvar a muchos. Te damos pues gracias en ello. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que a solo a Jesucristo sea la gloria y la honra. Amén.